Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Leyendo Oyendo. Espero que estén teniendo un excelente día. Recuerden leer o escuchar un buen libro por al menos 30 minutos al día. Muchas gracias por acompañarme a leer un poco más del libro de Norma Lazo llamado El mecanismo del miedo. Así que sin más, comencemos con la lectura. Los preparativos de la fiesta de Todos los Santos se nublaron con el cadáver de Jacinto, el primer niño desaparecido. Lo halló una cuadrilla de peones el sábado a primera hora cerca de la antigua mina de los Campobello, la cual llevaba años clausurada por el litigio. Eusebio, el líder del grupo, iba delante cargando en sus brazos el pequeño cuerpo. Todos se habían quitado los sombreros en actitud reverente. Conocían bien a Rubén, el padre de Jacinto. Todos los días compraban en su tienda la comida que se llevaban para la jornada. Rubén había empequeñecido por la pena y a pesar de ello, no había dejado de trabajar ni de perder la esperanza de hallar a su hijo con vida. Los habitantes de Ciudad Albayazán se unieron a la procesión de peones que avanzaba detrás de Eusebio, dejando escapar alguna plegaria. Algunos enrollaban los sombreros o lo que tuvieran a la mano, mientras otros hundían la mirada en sus zapatos para ocultar las lágrimas que derramaban sin querer. Mi madre, al ver el cuerpo de Jacinto exangüe, cubierto de golpes y heridas, con las manos llenas de tierra y sangre, trató de no desmoronarse. Me tomó con fuerza de la mano para unirnos a la marcha. Varios padres se sumaron con sus hijos. A lo lejos, detecté a Marco Antonio y Rómulo de la mano de don Humberto. Almudena, acompañada de otras maestras, se mordía los dedos de la mano intentando contener el llanto. Jacinto había sido su alumno el año anterior. A un adulto le cuesta procesar la muerte de un niño. Rubén, que en ese momento bajaba el toldo de su tienda para evitar que el sol magullara la fruta menos fresca, advirtió a la pared de gente que se dirigía hacia él. Aunque Eusebio caminaba al frente, Rubén no alcanzó a distinguir lo que traía en brazos. Su atención estaba puesta en la muchedumbre. Conforme avanzábamos a paso lento, pudo reconocer que el líder de los peones cargaba el cuerpo de un niño. No discernió el rostro, ni tuvo que tenerlo frente a él para saber que se trataba de Jacinto. Y entonces tiró el gancho con el que subía el toldo y lanzó un grito de dolor que todavía me conmueve tan solo recordarlo. Al escuchar el aullido, Lupina, su esposa, salió de la tienda. Para cuando llegamos hasta ellos, todos los caminantes sollozaban en silencio. Rubén y Lupina se arrojaron sobre el cuerpo de Jacinto atragantados en dolor. Llenaron el viento de reclamos al cielo e insultos a los policías que exigían el cadáver. Arrebataron a Jacinto de los brazos de Eusebio para cargarlo y cubrirlo de lágrimas. Un padre no debe enterrar a sus hijos, es contra natura. Escuché que dijo una señora que caminaba delante de nosotros. ¿Qué pasará después de esto?, dijo la que iba a su lado. Eusebio, conmovido al igual que todos, tomó una caja de madera repleta de manzanas, la vació en un costal de naranjas e improvisó una tarima. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, dijo a la muchedumbre que se arremolinaba. Si la autoridad no ha podido hacer nada, ni ha devuelto a los desaparecidos a sus casas, entonces es momento de que lo hagamos nosotros. Desde atrás se alzaron voces que no supe a quiénes pertenecían, porque los adultos me tapaban. Mi hijo desapareció hace ya 3 semanas. La mía ya tiene más de un mes, gritó una mujer. Entonces, ¿qué esperamos?, chilló Eusebio. Vámonos rumbo a Valle Trujillo a ver qué encontramos por ahí. La multitud se armó con palas, piedras y picos ante una autoridad inofensiva que no se atrevió ni a abrir la boca. Nosotros nos alejamos de la turba a paso veloz. En casa, pusimos a la abuela y a Alfonsina al tanto de los sucesos. Ambas quedaron tan consternadas como nosotras. Mamá le dijo a mi abuela que ya estaba reuniendo el dinero suficiente para volver a la capital. Las dos ancianas se entristecieron. No quisiera perderte otra vez, dijo mi abuela con una humildad que resultaba nueva para mí. Mi madre, que solía enfrentarla con la altivez que no proyectaba en la calle, se acercó con cierta compasión para explicarle. Tú sabes lo que es tener una hija.
No quiero vivir en este lugar si los niños peligran de esta manera. Si no reúno lo suficiente, tendré que pedirte dinero prestado y necesito saber si contaré con ello. Sabes que sí, Augusta, respondió mi abuela vencida. Sabes que siempre podrás contar conmigo a pesar de todo. Gracias, mamá, dijo mi madre en un susurro antes de subir a su recámara. Fue una tarde triste. Mi abuela se encerró en su biblioteca. No salió hasta pasada la noche. Marco Antonio no me visitó como había prometido. Después de los sucesos, seguramente su padre ya no le permitiría salir ni con la luz del día. En la época en que nuestros padres fueron niños, corrían libres por las calles y el kiosco de la plaza. Trepaban árboles, exploraban los campos más allá del pueblo. Vagaban libres, alegres, correteándose entre los prados y jugando a las escondidillas en la mina que fue de los Campobello. Si alguien sospechoso los seguía o pretendía abordarlos con engaños o amenazas, ninguno lo consentía de forma ingenua. Interpelaban al sujeto y le hacían frente con la firme advertencia de que lo acusarían con sus padres. En la noche era distinto. Huían despavoridos a sus casas, aterrados por criaturas noctámbulas que aparecían para cobrar lo que les pertenecía: su miedo. Así que se metían temprano a la cama, justo después de extender las orillas de las cobijas cuidadosamente y meterlas bajo la cara inferior del colchón. Era el único modo de dormir tranquilamente, sin la incertidumbre de que, de un momento a otro, algunos de los monstruos que los perseguían pudieran jalarlos bajo la cama. Durante mi niñez en Ciudad Albayzán, las cosas fueron diferentes. Los niños se reían de las tonterías que contaban sus padres o algunos viejos. Debo confesar que yo misma me burlé del terror que mi madre sentía por el hombre retazo. A nosotros nos tocó temer la luz del día, temblar como hojas en el viento ante el cadáver de Jacinto, vivir aterrorizados ante aquellos que secuestraban a los hijos de la gente del pueblo, bajar la cabeza con miedo frente a algunos adultos que se burlaban de nuestro sufrimiento. Quedamos a merced del miedo malo, el que nos convertía en víctimas antes de haber sido atacados. Eso era justamente lo que ponía hambrientas a las sombras y paralizaba el mecanismo del miedo, que la vileza del hombre las hubiera despojado de lo que por derecho era suyo. El pueblo amaneció el lunes sumido en la desesperanza. Se intuía en la postura corporal de los habitantes: espalda encorvada, cabeza gacha, mirada esquiva. Más allá de la timidez o recato, la cabeza inclinada en un signo de plegaria constante. Mi madre y yo salimos temprano para la escuela. El ritmo que un pequeño poblado suele tener a esa hora había disminuido considerablemente. Varios locales que acostumbraban a abrir a las 7 de la mañana estaban cerrados. Los caminantes habituales que paseaban a sus mascotas a esa hora seguían en sus casas, en espera de que la luz del sol alumbrara las calles. La misa de 7 lucía desierta, con todo y que los monaguillos tañeron las campanas con mayor fuerza que de costumbre. Varios niños no fueron al colegio a pesar de la insistencia de Almudena de continuar con las actividades para mantener la mente ocupada y el corazón distraído. Ciudad Albayzán parecía cada vez más un pueblo fantasma. Los preparativos para la fiesta de Todos los Santos habían sido cancelados. La tienda más importante del pueblo, propiedad de los padres de Jacinto, cerró sus puertas. En la entrada colgaron un gran moño negro. Rubén y Lupina desaparecieron de la faz del pueblo. Se encerraron a piedra y lodo después del entierro. Se rehusaron a abrir la puerta de su casa para recibir pésames o condolencias y pidieron, en voz del cura del pueblo, que no se les molestara, que agradecían las muestras de solidaridad, pero preferían llorar a solas su pena. En la escuela, el optimismo había decaído. Si la noticia del asesinato de Jacinto había cimbrado al pueblo completo, ahora todos pensaban cuál sería el destino de los demás niños desaparecidos. Mamá me llevó asida de la mano hasta el colegio, con la misma firmeza del que teme le arrebaten la bolsa en una calle oscura. Por unos minutos me sentí ridícula. Sin embargo, al ver a los demás padres afectados con la misma aprensión por sus hijos, comprendí que no se trataba de ideas sobreprotectoras de mi madre. Los adultos se acercaban unos a otros para murmurarse algo al oído, mientras miraban de reojo, con una compasión que no podían ocultar, a los padres cuya vida pendía del regreso a salvo de sus hijos. Rumbo a la escuela, la señora Úrsula venía detrás de nosotros. Rafa apenas se veía,
por cómo lo cubría con su cuerpo rollizo. Rafa se me figuraba un viejo para su edad. La pena te obliga a madurar de golpe en el mejor de los casos, o te amarga en el peor. Rafa optó por lo segundo. Su dolor lo había convertido en un niño agresivo y peleón. En ciertas ocasiones, Marco Antonio lograba controlarlo. En la mayoría de ellas, Rafa terminaba en el piso liado a golpes con alguien. Yo fui por largo rato el blanco de sus ataques. Me culpaba de todo. Estaba seguro de que éramos una familia de asesinas que matábamos niños. Marco Antonio me defendía e intentaba hacerlo entrar en razón. A la hora del recreo, los pocos alumnos que sí asistimos a clases, nos desperdigamos en las zonas del patio. Marco Antonio y yo nos recargamos en un árbol que estaba detrás de las oficinas del colegio. Me devolvió mi libro. «Me gustó mucho», dijo. «Ardo en deseos de retomarlo. No me digas el final. ¿Qué fue lo que más te gustó?» «La emoción, el estómago pesado como si me hubiera tragado 100 piedras, el ansia que me daba pensar que esa cosa pudiera estar en mi cuarto. Hacía mucho que nada me provocaba tanto nervio, aparte de que los niños desaparezcan en el pueblo, claro. Hubo momentos en los que creí que esa presencia cambiaba algunas cosas del lugar. Ya sabes, según yo, había dejado el libro en una página y cuando volvía del baño ya estaba en otra. Sí, a mí me pasó algo parecido. Nada me daba miedo y ese librito empezó a asustarme». Concentrados en la conversación, en no quitarnos la vista uno al otro, no nos percatamos de que un tipo vestido con ropa para faena ruda llamaba a un alumno de los primeros grados y le enseñaba un carro rojo de madera. El niño, que tendría 7 años, corrió hasta los barrotes que separaban la escuela de la calle. Marco Antonio se dio cuenta de la escena en un segundo vital, pegó un brinco y se dirigió a la reja dando gritos. «Oye tú, ¿qué quieres?». Luego gritó hacia las oficinas de la escuela. «¡Maestra Almudena, maestra!». El tipo que estaba fuera de la reja dejó caer el juguete en el piso. Se alejó como alma que ha visto al diablo. Almudena y otros maestros salieron y se enteraron de lo que había sucedido. Nos interrogaron a Marco Antonio y a mí, y al niño que, si Marco Antonio no hubiera reaccionado a tiempo, probablemente hubiera sido secuestrado. Ninguno pudimos dar una descripción detallada más allá de que traía puesto una especie de overol de trabajo. La dirección del colegio y la Asociación de Padres de Familia emitieron una alerta roja. A partir de ese día se suspenderían las clases. Esa misma tarde se reunieron para diseñar una guía de estudios que padres y tutores harían cumplir en casa para que los niños de Ciudad Albayzán no se atrasaran en el ciclo escolar. Instruyeron a todos sobre un toque de queda aplicado específicamente a los menores de edad. Ningún niño tendría permitido salir durante el día si no iba acompañado de un adulto de su familia. Ningún niño podría salir de su casa después de las 6 de la tarde, ni siquiera en compañía de un adulto, salvo en ocasiones fuera del ordinario o urgentes. Los padres aceptaron las disposiciones sin un solo reclamo, en la esperanza de procurar nuestra seguridad. Antes de salir de la escuela, Marco Antonio me preguntó si nos podríamos reunir para estudiar juntos. Yo me negué porque estaba consciente de que mi madre no me dejaría salir de casa. Él me dijo que quizá lograría convencer a su papá de llevarlo a la mía y recogerlo más tarde. Acepté. Marco Antonio y yo nos despedimos con un beso en la mejilla que algunos niños tomaron por burla. Anocheció. Yo vibraba entre dos sentimientos distintos e irreconocibles: la tristeza y el horror que se clavaron en mi pecho por la muerte de Jacinto, y la alegría y la emoción que la amistad de Marco Antonio me inspiraba. No conocía a Jacinto, pero no hace falta conocer a la gente para compadecerse por su tragedia. Llevaba poco tiempo de conocer a Marco Antonio, pero tampoco hacía falta una eternidad para saber que tenía frente a mí a alguien que indudablemente marcaría mi vida. Esa noche nos retiramos a nuestros cuartos más temprano que de costumbre. En casa no teníamos ganas de nada y hablamos poco durante la cena. Quizás algún comentario sobre la pena del tendero y el destino de los niños. De cierta manera, éramos casi mudas, soltando una que otra sílaba o sonido gutural para refrendar que seguíamos presentes frente a la mesa. Apenas mi abuela farfulló un desabrido «buenas noches», subimos a nuestras habitaciones respectivas. «¿Quieres dormir conmigo?», me preguntó mi madre, pensando que aceptaría. «No, mamita, gracias», respondí convencida.
Yo quería conjurar el miedo que había convertido a Ciudad Albazán en un pueblo fantasma. Añoré, aunque parezca ilógico, el miedo que me produjo aquella pesadilla, la sensación de que una presencia invisible me acechaba por debajo de la cama, las formas siniestras y monstruosas que cualquier mueble u objeto tomaban de noche. Saqué de la mochila el libro que Marco Antonio me había devuelto y entonces alguien tocó en mi puerta. «¡Adelante!», dije mientras ocultaba el libro entre las sábanas. Alfonsín entró con una charola, con una jarra de agua y un vaso. Lo puso en el buró. Se sentó a mi lado y pasó cariñosamente una de sus manos sobre mi cara. «Sé muy bien que eres una niña valiente, pero después de todo lo que ha ocurrido, creo que tienes derecho a dejar un poquito esa postura. Así que traje agua, por si tienes sed no tengas que bajar. También quería decirte que si sientes miedo y no quieres que tu mamá se dé cuenta, puedes dormir conmigo en mi cuarto. Augusta lo hacía seguido». Le di las gracias y un beso en la mejilla. Me gustaba tener su oferta además de la de mi madre, aunque prefería no usar ninguna. En mi cabeza todavía resonaban los consejos sabios de mi padre sobre cómo enfrentar mi propio temor. La luz de la lámpara del buró bañaba las paredes y las figuras de mi habitación. Dejé las cortinas descorridas para otear de vez en cuando hacia la calle. Un velo vaporoso, resultado de la niebla, no me permitía distinguir con claridad las fachadas de las casas vecinas. Había luna nueva y la penumbra devoraba los pequeños faroles de la calle. No prestaba mucha atención a ello. Estaba embebida en la historia de mi libro, con la mente ocupada y el corazón distraído, como había dicho Almudena. Quería terminarlo esa misma noche para que cuando Marco Antonio fuera a estudiar a mi casa, pudiéramos hablar de algo que solo nos concernía a los dos. Decididamente, las crisis vuelven a empezar. Vuelvo a tener las mismas pesadillas. Anoche sentí que alguien se inclinaba sobre mí y con su boca sobre la mía bebía mi vida. Sí, la bebía con la misma avidez que una sanguijuela. Luego se incorporó saciado y yo me desperté tan extenuado y aniquilado que apenas podía moverme. Si eso se prolonga durante algunos días, volveré a ausentarme. Las yemas de mis dedos impregnaban de sudor el papel del viejo libro. Recordé la enseñanza de la abuela sobre los cuidados que uno debía darles. Me sequé las manos en las sábanas. Tuve unas ganas irresistibles de ir al baño, pero era imposible abandonar la lectura. Me decía, «Termino esta página». «No, mejor me espero terminar lo que dice en esta fecha». Pero seguía leyendo sin poder salirme de la cama. Mi boca rugió por agua. Me empiné un vaso. No pude aguantar más las ganas de ir al baño. Tomé el quinqué para no prender las luces. No quería despertar a mi madre, que seguramente me regañaría. En el baño, una rama de arce pegaba contra una pequeña ventana encima de la bañera. Sobre esta había un búho que ululaba. Me apresuré a terminar mis necesidades fisiológicas y regresé a mi recámara en una carrera de puntitas. Entré a la cama de un salto. Después de recobrar la razón, sentí nuevamente sed. Encendí una bujía y me dirigí hacia la mesa donde había dejado la botella. La levanté inclinándola sobre el vaso, pero no había una gota de agua. Estaba vacía, completamente vacía. Al principio no comprendí nada, pero de pronto sentí una emoción tan atroz que tuve que sentarme, o mejor dicho, me desplomé en una silla. Justo en ese instante volví a sentir ruido bajo mi cama. Fueron 2 golpes leves. Se trataba de ese tipo de sonido que te hace dudar si lo imaginaste o realmente sucedió. Decidí ignorarlo. Si Marco Antonio iba a venir a estudiar mañana a la casa, más me valía terminar el libro. Luego me incorporé de un salto para mirar a mi alrededor. Después volví a sentarme delante del cristal transparente, lleno de asombro y terror. Lo observaba con la mirada fija, tratando de imaginarme lo que había pasado. Mis manos temblaban. ¿Quién se había bebido el agua? Otro golpe sonó, solo que ahora el sonido era más fuerte. Coloqué el libro a mi lado y escuché con atención. Entonces sonó más fuerte, más y más, tanto que solté un pequeño grito contenido que me salió como un jadeo. El miedo me pegó la lengua al paladar con un sabor desagradable. Estiré la mano hacia el buró por agua. Descubrí la jarra completamente vacía. ¿Acaso fui yo y no me di cuenta?, me dije para mis adentros. ¿Me estoy volviendo loca como el personaje del libro? Luego me respondí que no,
que bien sabía que únicamente había bebido un vaso y que Alfonsina había subido la jarra llena. Los golpes insistieron cada vez con mayor violencia. Rememoré a mi padre. Te agachas con fuerza, te asomas o levantas las cortinas de un tirón. Te darás cuenta de que no hay nada y que tu miedo es infundado. Me armé de valor, convencida de que me estaba sugestionando y que tenía la razón a mi lado, sabiendo que era ilógico que hubiera alguien o algo bajo mi cama. Me agarré con vigor de la orilla del colchón, me lancé de cabeza para asomarme, y entonces lo vi, agachado en cuclillas, hecho una bola deforme sin rasgo de apariencia humana. Sus ojos eran amarillos como los de un gato. Me miró desafiante sin importarle que yo lo estuviera viendo. Sonreía con una hilera de dientes sucios y afilados que se sobreponían unos a otros como si no hallaran más espacio donde crecer. La sonrisa era hiriente, burlona, contenta de mi expresión de terror. Me solté del colchón y caí al piso. La cosa intentó avanzar hacia mí. Pude verle un pie, más bien una pata grisácea que terminaba en 4 garras y se movía. No recuerdo cómo, pero de inmediato ya estaba escaleras abajo en medio de la oscuridad, tropezando con cada mueble de la estancia. Mi corazón latía a punto de salir de mi pecho. El ruido de la maquinaria que de pronto se oía a lo lejos sonó entonces a una velocidad continua por encima del tic-tac de los relojes. Atravesé la estancia, crucé la cocina y en mi carrera desbordada, con los sentidos más alertas que nunca por el terror que me inundaba, me pareció distinguir una risa socarrona ahogándose a lo lejos, en la planta alta, por debajo del sonido de la pesada maquinaria. Salí al jardín, toqué en la habitación de Alfonsina. Una luz se encendió y al verla desde fuera me dio un instante de sosiego. Alfonsina abrió la puerta y me eché en sus brazos. «Hay algo bajo mi cama, nana, era horrible, con garras y colmillos y...» Ya, pequeña», me dijo abrazándome y haciéndome sentir a salvo. «Tengo miedo, Alfonsina, ¿y si está bajo tu cama?» «Yo no tengo un debajo de la cama». Nunca antes había entrado a la habitación de Alfonsina. Me sorprendió que fuera diferente al resto de la casa. Era una especie de construcción circular donde no había ninguna esquina o recoveco. Era de buen tamaño y con un baño privado tan grande como el nuestro. No el típico rincón claustrofóbico que las amas de casa designan para la servidumbre. Pero más que eso, al contrario de lo recargado de los adornos y las colecciones de objetos de casa de mi abuela, el cuarto de Alfonsina no tenía nada. Las paredes eran blancas, lisas, sin cuadros, fotos, santos o macetitas que las adornaran. No había un solo espejo. El colchón de la cama estaba colocado sobre una base de concreto que, como dijo ella, cancelaba toda posibilidad de un bajo la cama. Los armarios no tenían puertas y estaban siempre abiertos. Mostraban un interior austero y ordenado, sin grandes pilas de ropa en las repisas ni vestidos apretujados unos contra otros. Tampoco había buróes, ni relojes, ni lámparas. En el piso había una charola grande de madera en la que colocaba una jarra de agua, un vaso, sus lentes de aumento y una pesada argolla de la que colgaban todas las llaves de la casa principal. «Esta recámara no es original», me dijo al darse cuenta de mi asombro. Yo le dije de Ubiges: «Si quieres que me quede a vivir contigo, me construyes una habitación en el jardín tal como yo quiera». Y me lo cumplió. Yo no duermo en la casa principal ni loca. Me dejé caer en su cama. «¿Podemos dormir con la luz prendida?», le pregunté. «Claro», respondió y fue a encender la luz del baño. Mi cuerpo se aflojó al sentirse a salvo. La tensión en las articulaciones y músculos cedía. Recosté mi cabeza sobre el pecho generoso de Alfonsina. Con su abrazo me quedé dormida casi de inmediato. Augusta, mi madre, llegó a vivir a casa de mi abuela a la misma edad que yo, a los 12 años. Su encuentro con la mansión no fue tan grato como el mío. Nada le cautivó, al contrario, sintió aversión por cada centímetro de ella. Mi madre había estado internada en el colegio de monjas. Veía a mi abuelo Santiago cada viernes al salir del convento para pasar juntos el fin de semana. La educación religiosa le sentó bien, abrazó como propios los preceptos y credos de la iglesia. Si bien ya estaba condicionada desde antes por influencia de su padre, de mi abuela, le dijeron poco. Solo sabía vagamente que era una mujer de mala sangre, que había dedicado su vida a placeres mundanos y costumbres dudosas.
las religiosas que la recibieron a los 4 años creyeron a pie juntillas todo lo que el devoto Santiago les contó sobre la ruina de la piadosa. Según su recuento de la historia, él se había enamorado de una mujer perversa gracias a sus malas artes y al conjuro que le lanzó un domingo que se conocieron dando la vuelta en el kiosco de Ciudad Albayzán. Él, hombre recatado y piadoso, se vio irremediablemente atraído hacia esa mujer de mirada fría e intenciones ocultas, y terminaron contrayendo nupcias poco después. Eduviges me lanzó un hechizo que me obligó a desoír los consejos de quienes desconfiaron de sus libros. Hasta ese momento, yo no sabía que eran de magia y brujería, fue su explicación. Según mi abuelo Santiago Cue, Eduviges Berenguer era una mujer rebosante de maldad desde el primer día que puso pie en la piadosa. Su influjo descendió sobre la hacienda. Las cosechas se perdieron, los peones huyeron en busca de trabajo en poblados aledaños y las mujeres de la zona dejaron de estar en estado de gracia. Las monjitas se tragaron el cuento completo, que algo tenía de cierto, pero también mucho de tergiversado. Le prometieron no condescender en la educación de mi madre para eliminar la mínima simiente de su estirpe de bruja. Mamá recibía enseñanzas religiosas a todas horas. La leccionaban para despreciar cualquier pensamiento o idea que le hiciera dudar de sus dogmas. Le metieron en la cabeza que los libros que no estaban autorizados por la iglesia, aunque se hicieran pasar por buena lectura, eran dolosos y perjudiciales, y que todo aquel que quisiera entablar con ella una discusión o polémica llevaba la intención oculta de hacerla claudicar de su fe. No es más que el diablo disfrazado cumpliendo su mala obra, le decía. Para cuando Sor Engracia llegó al internado, mi madre ya estaba demasiado programada. Engracia Morán fue una religiosa distinta a las que mi abuela había conocido. Era una mujer inteligente que se había graduado en filosofía y letras hispánicas. Amaba la lectura y no estaba de acuerdo con la posición de las religiosas más ancianas hacia los libros. En un principio fue mal vista, incluso atacada con calumnias que otras religiosas tejieron a sus espaldas. No obstante, Sor Engracia las confrontó a todas en defensa del lugar que le correspondía como maestra de literatura y consejera de las alumnas. Por supuesto, Sor Engracia no creía los vilipendios que se decían sobre Eduviges Berenguer, y llegó a retar a algunas monjas por lo poco misericordioso que resultaba someter a alguien a tal escarnio. Mi abuelo, Santiago, le desagradaba a más no poder. Cada viernes que acudía al convento a recoger a mi madre, lo miraba con desconfianza, sin la actitud lastimera con que lo recibían las demás hermanas. «Viejo landino y mentiroso», llegó a comentarle a otras monjas igual de jóvenes que ella. «No quiero ni saber lo que habrá tenido que enfrentar esa pobre mujer». Al morir Santiago Cue, la directora dispuso una habitación para mi madre, pero Sor Engracia se opuso a su residencia permanente porque no se trataba de una huérfana. Ante la insistencia de la Madre Superiora, Sor Engracia envió una notificación de inconformidad a la sede de la orden indicando que el internado gratuito se reservaba para huérfanas desprotegidas. La niña Augusta Cue Berenguer no solo tenía madre, sino que contaba con recursos económicos abundantes. El alto mando de la orden giró un despacho en el que le autorizaba a Sor Engracia entregar la niña a su progenitora. El tiempo que mi abuela y mi madre tuvieron para habituarse una a la otra en la casa de Ciudad Albayzán fue incómodo. Mi abuela guardaba la esperanza de que se tratara de la timidez habitual que un niño padece frente a personas extrañas, pero la actitud de mamá no cambió. Desde que arribó a casa fue distante y fría. El trato dulce lo reservó para Alfonsino. Debido a la letanía de las religiosas, había aprendido a desconfiar de todo lo que su madre decía. Nunca entraba a la biblioteca y a pesar de que mi abuela intentaba emocionarla con algún título o trama, ella la cuestionaba con la misma interrogante. ¿Esos libros están autorizados por la iglesia? Mi abuela le respondía con sinceridad. Algunos no, otros no sé, pero ninguna de las dos razones importa. Mi madre siempre fue renuente a tomar un libro. Sin embargo, las reuniones que mi abuela organizaba para leerles a los niños de Ciudad Albayzán le emocionaban. Allí conoció a Almudena. Mamá aprendió a sentirse importante porque todos los chiquillos querían platicar con la maestra Eduviges, como le decían.
y se esforzaban por agradarle a la hija de la señora de los 1000 libros. Por esa época, mi abuela les leía Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley, uno de los relatos más espeluznantes y conmovedores que conozco. Los niños rodeaban a mi abuela como las figuras de animalitos que circundan el cilindro central que hace girar a un carrusel. Se acomodaban cerquita unos de otros para poder abrazarse en las partes de la lectura que más miedo les daba. Algunos, los más grandes, se recostaban despreocupados sobre los cojines en una franca muestra de lo mucho que se regocijaban. Los más pequeños se mordían las uñas o se cubrían la cara con la creencia equivocada de que esto los protegería del monstruo. Había párrafos en los que los pequeños gritaban, como aquel en el que Shelley dice: a la pálida y amarillenta luz de la luna que se filtraba por entre las contraventanas, vi al engendro, al monstruo miserable que había creado. Tenía levantada la cortina de la cama y sus ojos, si así podían llamarse, me miraban fijamente. Y otros en los que cerraban los ojos, apretando los párpados como si con esa acción impidieran ver en su mente la fisonomía que habían imaginado de la criatura. ¡Ah! Ningún mortal podría soportar el horror que inspiraba aquel rostro. Ni una momia reanimada podría ser tan espantosa como aquel engendro. Le había observado cuando aún estaba incompleto, y ya entonces era repugnante. Pero también había párrafos que los dejaban en silencio, con la mirada clavada en el techo, en una reflexión profunda acerca de su propia humanidad. Pero no eran del todo dichosos. El joven y su compañera con frecuencia se retiraban y parecían llorar. No comprendía la causa de su tristeza, pero me afectaba profundamente. Si seres tan hermosos eran desdichados, no era de extrañar que yo, criatura imperfecta y solitaria, también lo fuera. Los padres de los pequeños asistentes a las tardes de lectura, impresionados de que sus hijos quisieran ir con tanto gusto a una clase de español, jamás indagaron lo que hacían durante esas 2 horas. Las dudas empezaron a surgir cuando ninguno quiso dormirse con la luz apagada o se negaron categóricamente a recoger los zapatos que quedaban tirados bajo la cama. Los chiquillos empezaron a mencionar a criaturas que los acechaban en el armario, brujas convertidas en arañas que tejían redecillas en las esquinas de sus habitaciones, presencias invisibles que se bebían sus vasos de agua o leche, y monstruos hechos de retazos de cadáveres y electricidad. Los padres se reunieron a discutir la actitud de sus hijos, pues era extraño que todos, más o menos, hubieran sufrido los mismos cambios y al mismo tiempo. Llegaron a la conclusión de que los miedos y pesadillas tenían la misma procedencia: las clases de español de la viuda Berenguer. Una tarde se organizaron y en vez de sus hijos, fueron ellos quienes asistieron a la mansión de las gárgolas. Mi abuela los recibió a todos en la biblioteca para responderles sus preguntas, sin ánimo de ocultarles nada. ¿Y qué es lo que hacen en las clases de español?, cuestionó un padre. Les leo cuentos o novelas. A veces ellos se turnan para leer por partes. 20 minutos antes de que acabe la clase, les pido que me escriban lo que les haya causado la historia. Algunos hablan de los personajes, otros de la anécdota, algunos encuentran moralejas, pero no hay un solo niño que no salga afectado de alguna manera por la lectura. Sí, eso lo sabemos, afectados están todos, dijo una de las madres en lo que pareció un reclamo. Bueno, señora, dijo mi abuela, ¿de qué sirve la lectura si no nos afecta de alguna u otra manera? De eso se tratan las clases, de vivir los textos, de involucrarse con ellos, de la posibilidad de hablar directamente con aquello intangible que brota de las páginas. Pero una clase de español ¿no es para enseñarles a escribir correctamente? La mejor forma de lograr eso es leyendo. De ese modo se internalizan la gramática y la ortografía. No hay nada más vulgar y desagradable que esos maestritos de español recitando reglas ortográficas y gramaticales como loros. Los grupos de lectura son una buena forma de iniciar a los niños en esta. En poco tiempo se sueltan por su cuenta y continúan la aventura en solitario. ¿Y qué cosas les lee? ¿Podría leernos algo para saber qué leen nuestros hijos? Los libros están en esta biblioteca. Puede escoger cualquiera al azar y leer un párrafo usted mismo. El padre que hizo la pregunta se acercó determinante al librero, tomó el primer tomo que estaba a su alcance
y abrió una página al azar. Después de 3 días, su sangre, tibia aún, riega la tierra bajo el pino tétrico y solitario y ennegrece el pálido Obigán. ¡Huyamos! 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 ¡Ay de quien pase por la palude cerca de él! ¡Es un vampiro! El feroz lobo se aleja del impuro cadáver y el fúnebre buitre se eleva hacia la montaña pelada. Luego remató furibundo. ¿Y usted cree que esto es una lectura para niños? Alejandro Dumas, es una lectura para cualquiera, le respondió mi abuela sin perder la compostura, arrebatándole el libro de sus manos. Por algo volviste quemada de Villa Alberina, alegó otra madre. Desde que ustedes llegaron a Ciudad Albazán, nos pareció que algo raro se traían. Compraron una mansión enorme que nadie más pudo haber comprado, le colocaron esos horribles monstruos en el techo. Pero esto, espantar a un niño por puro gusto, me parece perverso. Bueno, no es solo por puro gusto. Dicho esto, una de las madres se abalanzó sobre mi abuela y le dio una cachetada. La gente del pueblo no apreciaba mucho su ácido sentido del humor. La creían insolente, arrogante y malintencionada. Ella se quedó pasmada, con la mejilla enrojecida y caliente, sin saber cómo reaccionar. Se enderezó el vestido y con ademanes gráciles se reacomodó el cabello despeinado que se había salido de su lugar. No hay necesidad de estas agresiones, intervino la madre de Almudena. Es algo muy simple. Quien no quiera que su hijo lea estos libros, que no lo mande a la clase de la maestra Dubiges. Yo, por mi parte, estoy encantada de que mi hija a esta edad esté metida en una biblioteca por el puro placer de leer. Estoy de acuerdo, dijo el padre de Humberto. A mi hijo le encanta venir a leer aquí. Es una buena forma de entretenerlos. Además, es normal que a esta edad los niños sientan miedo de espantos y esas cosas. La discusión continuó, pero mi abuela ya no dijo una palabra más. Se mantuvo al margen mientras los padres se ponían de acuerdo entre ellos. Mi abuela salió avante del altercado, mas el resultado final fue la desbandada de la mayoría de los niños de la clase de español. Se quedaron unos pocos, entre ellos Almudena y Humberto. A mi abuela ya no la miraban igual en el pueblo. Si bien siempre fue tachada de excéntrica, nunca antes la habían agredido. Lo cierto es que había llegado a Ciudad Albazán porque en la ciudad en la que vivía anteriormente, su madre no era bien vista. Ese era el estigma de las Berenguer. Transcurrido cierto tiempo, ya nadie las quería de vecinas. Mi abuela decidió que no se iría de Ciudad Albazán pasara lo que pasara. El destierro de Villa Alberina y la forma violenta en que éste había sucedido le daban una perspectiva diferente. No permitiría que nadie la despojara de su derecho a vivir en el lugar donde quisiera. Así aprendió a coexistir con rumores a su espalda y dedos que la apuntaban llamándola bruja. No sé si fueron las llamas que enfrentó en Villa Alberina o el temor con el que la miraban otras mujeres, pero una parte de ella empezó a disfrutarlo. Eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final del video. Y la frase del día de hoy es: la mente hace su propio lugar y en sí misma puede hacer un cielo del infierno y un infierno del cielo. Esta frase la dijo John Milton en El Paraíso Perdido. ¿Qué opinan de esto? Por favor, dejen su opinión en los comentarios que estaré encantada de leerlos. Mis queridos lectores, muchas gracias por escucharme, así que por favor, les pido que me acompañen en el siguiente video para poder leer juntos un poco más. Y si les gustó este video, por favor, no olviden darle like y suscribirse, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video de Leyendo Oyendo. Les deseo un excelente día. Chao, chao.